Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y esta vez para poder continuar aprendiendo más acerca de la cinemática y entender lo que significa la diferencia entre el desplazamiento y la distancia. Bien, acompáñenme entonces a ver este interesante capítulo dirigido para ustedes alumnos del primer año de secundaria en nuestro curso de física. Bien, la primera diapositiva pues enfrenta directamente a ambos conceptos, tanto la distancia recorrida como el desplazamiento. La distancia, también se le llama recorrido, es una cantidad física escalar. Entendamos por escalar algo numérico, no negativo. También es conocido como la medida de la longitud de la trayectoria. Como estamos observando en la imagen aquí a la derecha, si la trayectoria de un móvil vendría a ser esta línea de color negro, entonces la longitud de la trayectoria recorrida por el móvil, esto vendría a ser la distancia recorrida. Y se representa con la letra D. Mientras que el desplazamiento vendría a ser un vector. Desde el momento que estamos observando su simbología, variación de R con una flechita encimita, significa que se trata de un vector. Entonces, el desplazamiento vendría a ser el vector que representa el cambio de la posición. Es decir, ha pasado de un punto inicial, que en la gráfica observamos que es x sub 0, hasta un punto final que vendría a ser x sub f. Entonces, el vector que une el punto inicial con el punto final, ese vendría a ser el desplazamiento. Además, el desplazamiento indica el cambio de posición de un móvil. Entonces, para el desplazamiento no interesa la trayectoria, interesa solamente el punto inicial y el punto final. Veamos algunas observaciones importantes. El concepto de cada uno de ellos, de los que hemos visto anteriormente, distancia y desplazamiento, son sencillos, pero hay que tener en cuenta algo. Primero, la distancia recorrida es un escalar positivo. Ya hemos dicho hace unos minutos que el término escalar se refiere básicamente a un número, mientras que el desplazamiento es un vector. Entonces, ahí tenemos justamente dos diferencias marcadas. Mientras que la distancia es un escalar, o sea, un número, el desplazamiento es un vector. Punto número 2. Si el movimiento se realiza a lo largo de una misma recta, entonces es posible que la distancia recorrida coincida con el valor del módulo de desplazamiento. Y miren, solamente cuando tenemos movimientos rectilíneos, entonces es posible, y ojo, en una misma dirección, claro está, que la distancia recorrida coincidiría con el módulo del desplazamiento, dado que se estaría dirigiendo en un solo sentido el movimiento en línea recta. Y bueno, y finalmente el punto número 3. La trayectoria de un movimiento se llama trayectoria cerrada si los puntos de partida y de llegada coinciden. En esos casos, la distancia recorrida no es nula, porque obviamente hay una distancia que ha recorrido el móvil. Pero el desplazamiento, cuando tenemos una trayectoria cerrada, el desplazamiento sería nulo. ¿Por qué? Porque el punto de partida, o el punto inicial, coincidiría con el punto de llegada, con el punto final. Y bueno, acá tenemos en la imagen básicamente la diferencia entre ambos. Mientras que el desplazamiento se trata de un vector, la distancia es un número escalar. Y bueno, a manera de aplicación práctica y también de manera de reflexión para ustedes, observen ustedes aquí, una vez más, recalcamos el concepto de desplazamiento y de distancia. Desplazamiento simplemente une el punto de partida de inicio con el punto de llegada final, mientras que la distancia se refiere a la trayectoria, a la longitud de esta. Si una persona sale de su casa, da una vuelta a la manzana y regresa otra vez a su casa, ¿qué ocurrió con el desplazamiento y la distancia recorrida por la persona? Entonces, esa es una pregunta muy interesante. Nos pasa a todos cuando salimos a comprar algún objeto a la calle, salimos a comprar el pan, qué sé yo.
Se dan cuenta que el punto de inicio coincidiría con el punto final, porque volvemos al mismo origen. Entonces el desplazamiento sería nulo. No habría desplazamiento, o sería en este caso igual a cero, igual a nulo, un vector nulo. Mientras que la distancia, en este caso, sí tendría que ver con la longitud de la trayectoria recorrida a lo largo de la manzana, en este caso. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí veamos algunos ejercicios que nos permiten reforzar lo que hemos visto anteriormente. El primer ejercicio dice, hallar el recorrido de A hacia B y al mismo tiempo el desplazamiento AB. Bueno, observamos que acá tenemos un móvil, según las líneas en guiones o punteadas. Observamos que en este caso el objeto se ha desplazado por los lados del cuadrado hasta llegar al punto B. Entonces, vamos a hallar la distancia. La distancia o recorrido, que vendría a ser justamente lo que me están pidiendo, sería los 3 metros verticales más 3 metros horizontales más otros 3 metros verticales, lo cual vendría a salir 9 metros de recorrido. Y el desplazamiento, en este caso el desplazamiento, vamos a ver, de A hacia B. Colocamos AB como en forma de módulo. Y como habíamos dicho, se trata de un vector, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el desplazamiento solamente tomaría en cuenta lo que es el punto de inicio y el punto final. Entonces sería el desplazamiento prácticamente sería este. De aquí hasta acá. Ahí tenemos entonces desplazamiento. Este sería el desplazamiento. Entonces, ¿qué sería igual? Sería igual simplemente a 3 metros. ¿Ok? Mientras que la distancia vendría a ser toda la línea recorrida. Por eso la distancia, o también llamada recorrido. Muy bien. Pregunta 2. Describe las trayectorias en cada caso e indica algunas conclusiones. En la primera figura tenemos a la Tierra que está girando alrededor del Sol. En este caso, se trata de una trayectoria elíptica, ¿correcto? Y bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero, que obviamente recorre una cierta distancia alrededor del Sol. Entonces, aquí tenemos las trayectorias y una conclusión básica sería simplemente que la distancia que va a recorrer seguramente va a ser una distancia positiva, o sea, tendría una distancia o recorrido positivo. Y si hablamos del desplazamiento, en el caso del desplazamiento, si averiguamos de un punto y da una vuelta completa, o sea, en el caso que tengamos una vuelta completa, sería el desplazamiento nulo. En el caso de una vuelta completa. Ahí está. Y bueno, en la segunda figura tenemos una trayectoria circular. ¿Y qué conclusiones podemos sacar? También una distancia o recorrido positivo. Y si hablamos del desplazamiento, nulo, en el caso que se dé una vuelta completa. O sea, es algo similar al anterior, dado que
Si es una trayectoria cerrada, en el momento de regresar al inicio, el desplazamiento sería nulo. Muy bien. Y bueno, la pregunta número 3 dice, un estudiante se ubica a las 6 de la mañana en la posición B. Ajá, vamos a colocar las horas entonces. Aquí son las 6. ¿Ya? Luego, a las 8 a.m. se ubica en la posición A. 8. Y a las 12 en la posición C. Listo. Determinar. A, la distancia recorrida. Bueno, claramente nos tenemos que imaginar que en este caso el estudiante empieza en el punto B. Y si va hacia la posición A, significa que ha pasado desde la posición 10 hasta menos 20. Entonces, ¿qué distancia hay en este caso? Desde B hacia A. Claramente la distancia que hay aquí sería 10 menos menos 20, es decir, serían 30. Esta sería la variación de la posición. Y en el caso, luego dice, de la posición A ha pasado a la posición C. O sea, ha pasado totalmente desde la posición A hasta la posición C. ¿Qué distancia ha recorrido? Desde menos 20 hasta 35. Lo que tenemos que hacer es restar, chicos. Miren, ¿cómo obtuve el 30 anteriormente? ¿Por qué? Porque resté 10 menos 20. Así fue como obtuve el valor del 30. Entonces, para obtener el valor de la otra distancia, tendría que restar 35 menos 20. Es decir, la posición final menos la posición inicial. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 55, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué distancia se ha recorrido? La primera distancia recorrida sería de B hacia A, que es decir, 30, más la segunda distancia desde A hasta C, es decir, 55. ¿Cuánto sale esto? Tendría 85. Y bueno, finalmente, el desplazamiento total. El desplazamiento, que vendría a ser el triangulito de R, vamos a colocarlo como una R, en el módulo. ¿A qué sería igual entonces? Vamos a colocar su flechita para que también se indique como si fuera un vector. Y listo. Ahora sí, ¿a qué sería igual el desplazamiento? Solamente tenemos en cuenta el punto inicial y el punto final. El punto inicial claramente es el punto B. Y el punto final es el punto C. Es decir, sería 35 menos el punto inicial, 10. Es decir, 25. Muy bien. Bien, chicos, estas preguntas ya quedan para que ustedes puedan comprobar lo que han aprendido en esta sesión o también podamos resolverlas a través de la plataforma Zoom cuando nos toque la clase virtual en la fecha correspondiente. Gracias y felicitaciones por el esfuerzo enorme que han puesto en entender el tema y también por la atención debida semana a semana. Estoy seguro que venimos aprendiendo poco a poco los conceptos más importantes en la física, en este caso acerca de la cinemática. Nos vemos, chicos. Hasta pronto.